Don Eduardo, al momento de su detención, los funcionarios policiales le señalaron que tenía una orden de detención de este tribunal y que lo iban a traer a disposición de este tribunal. Negativa la última. Fue por otra cosa lo que a mí me detuvieron. Ya. Pero cuando lo detuvieron, ¿le dijeron después que tenía una orden de detención y que lo iban a traer para acá? No, solamente me lo indicaron en la tarde-noche. En la tarde-noche. Y después de haber estado en la comisaría de La Pintana, la comisaría de La Pintana, yo pregunté por qué estaba, obviamente yo sabía lo que estaba pasando, en eso estamos de acuerdo. Pero a mí la que me puso la constancia, la denuncia en este caso, ¿verdad? Fue la persona a la cual yo fui a ver allá a Santiago. Por Ya. eso ¿Y fue la denuncia, no fue por la orden de detención. algún reclamo que formular respecto al trato recibido por parte de los funcionarios policiales? No, al contrario, la verdad. Al contrario, allá en La Pintana y aquí en Quilpué, un trato espectacular, nada que decir. Ya. Se da cuenta en el parte policial que el imputado fue detenido el día miércoles 26 de enero del año 2022 a las 10:53 en la comuna de de La Pintana. Señor, tenía una orden de detención vigente, constan las actas respectivas, señor defensor, y la constatación de la identidad y datos de atención de urgencia. ¿Algo que indicar respecto al procedimiento de detención? No hay incidencia magistrada a la legalidad de la detención. Atendido lo señalado por los intervinientes, se declara la detención conforme a derecho. Señora fiscal, tiene la palabra. Gracias, magistrado. En este acto, el Ministerio Público viene a comunicar al imputado aquí presente que se sigue una investigación en su contra por los siguientes hechos. Durante las 4 de la madrugada y las 16 horas del día domingo, 23 de enero del año 2022, el imputado se encontraba en el interior de su domicilio, ubicado en calle Atahualpa 282, Belloto Norte, de la comuna de Quilpué, en compañía de la víctima, don Diego Ignacio Varas Rodríguez, donde ambos se encontraban compartiendo en el interior del inmueble del imputado, instante en que el imputado de manera sorpresiva, al iniciar una discusión con la víctima, procede a agredirlo físicamente, propinándole diversas estocadas en la parte del cuello, rostro y cabeza de la víctima. ¿Lucía estaba con él? Don Eduardo, tiene que escuchar con atención lo que está señalando la señora fiscal y cuando terminemos, cuando ella termine, yo le voy a preguntar si entendió. No si es verdad o no es verdad. El Ministerio Público le está contando los hechos por los cuales usted va a ser investigado. De Estoy la totalmente, estoy totalmente de acuerdo en eso, disculpa, pero es que está diciendo que yo estaba compartiendo con él y yo venía recién llegando a mi casa, yo me estaba bañando cuando pasó lo que cuando pasó lo que pasó, yo me Señor, estaba tiene bañando. que- Y no eran las señor, 4 de la mañana. Señor, escúcheme, tiene que guardar silencio, tiene que escuchar con atención y después yo le voy a preguntar, no si estos hechos son verdad o no son verdad, no le voy a preguntar si es cierto. A lo largo de la investigación que se inició el día de ayer, se va a determinar si estos hechos ocurrieron o no de esta forma. En este momento, en esta audiencia, se le están dando a conocer los hechos que el Ministerio Público está investigando. A lo largo de la investigación se determinará si esto es así o no es así. Usted tiene que escuchar en silencio, Te aunque sacan un horario que no es y algo que no es y nadie me preguntó. tiene que escuchar en silencio y aunque no esté de acuerdo con los hechos, son los hechos que el Ministerio Público le está comunicando.
Estoy de acuerdo, pero ¿de dónde sacaron las 4 de la mañana? Si ya a las 4 de la mañana ya estaba Tiene que durmiendo. guardar silencio. Me Don imagino que Eduardo. usted se entrevistó con su abogado defensor. Don Eduardo, nosotros Pero no, el caballero no ha explicado nada de lo que me estaban denunciando. E incluso ayer cuando lo vi, lo único que me dijo, que me leyó una entrevista de lo que dijo mi papá. Más nada, él a mí no me ha explicado nada. Hoy día cuando me senté con él, me dijo que iba a haber algo de algo de psiquiátrico, que tenía que ver algo yo. Y ni siquiera eso era conmigo, era con el dijito. Usted me está diciendo algo de las 4 de la mañana y yo estaba compartiendo con él y yo no comparto con él. Señor, Don tiene que Eduardo, yo guardar hablé con silencio. usted, le pedí que... Cuando algo que no es, solamente escucha. No lo estoy escuchando. Solamente escucha. Yo papito, vale. Lo siento. Don Eduardo, ¿me escucha? Dígame sí o no. Sí. ¿Recuerda lo último que le dije antes de hacer la entrevista? Le pedí que estuviera calmado, que escuchara, que después usted va a tener la oportunidad de contar su versión sobre los hechos. En esta audiencia le están comunicando cargos. ¿Ya? Continúe, señora fiscal. Don Eduardo, le recuerdo que tiene que escuchar con atención y en silencio. Continúe, doña Daniela. Gracias, magistrado. Como estaba indicando, la víctima entonces fue agredida por el imputado, propinándole diversas estocadas, las cuales perforaron la cavidad craneana, ocasionando lesiones letales en la masa encefálica. Tales heridas fueron ocasionadas por un arma cortopunzante con extremo afilado y puntiagudo, y el cuerpo del arma de forma cuadrangular. Además, le provocó un orificio amplio en la piel, en la zona ocular izquierda. La trayectoria de ese orificio fue muy profunda, laceró el cerebro y el tallo cerebral. Además, con otro objeto también cortante y punzante, provocó gran cantidad de heridas que abarcan la mayor parte de la cara y el cuello, ocasionando lesiones penetrantes al cuello que necesariamente provocaron hemorragia abundante en la escena primaria. Dichas lesiones penetrantes, específicamente más de 20, en la zona del cuello, cara y cabeza de la víctima. A consecuencia de lo cual, la víctima perdió la vida, estableciéndose como causa basal un traumatismo cráneoencefálico por arma cortante y punzante, puesto que las lesiones cerebrales y del tallo ya descritas fueron las lesiones fatales provocadas por el imputado con los elementos antes indicados. Esas heridas necesariamente provocaron la muerte de la víctima, además de que todas las heridas, como ya indiqué anteriormente, más de 20, aumentaron deliberada e inhumanamente el dolor al ofendido al momento de causarle la muerte. Una vez provocada la muerte a la víctima por parte del imputado, este trasladó su cuerpo hasta un cuarto aledaño del inmueble, introduciéndolo en el interior de una lavadora con el objeto de esconder el cuerpo de la víctima. A juicio del Ministerio Público, los hechos antes descritos son constitutivos del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en el artículo 391, número 1 del Código Penal, circunstancia cuarta del mismo código, delito que se encuentra en grado de desarrollo consumado, donde le cabe participación al imputado en calidad de autor. Don Eduardo, ¿entiende los hechos por los cuales el Ministerio Público ha iniciado una investigación respecto a usted? Le vuelvo a decir, yo no le estoy preguntando si esto ocurrió o no así. Usted tiene derecho a guardar silencio. No le estoy preguntando si es verdad. Lo que le estoy preguntando es si lo comprende, que es distinto. ¿Comprende? Ya. Téngase por formalizada la investigación seguida por parte del Ministerio Público respecto a Eduardo Andrés Lagos González en los términos señalados precedentemente. Señora fiscal. ¿Tiene silenciado el micrófono, Magistrada, doña Daniela? Maestra, yo ¿Sí? voy a hacer una petición
previa a la solicitud de medida cautelar, ¿Ya? que es la suspensión del procedimiento conforme al artículo 458 del Código Procesal Penal. ¿Ya? ¿Ya? ¿Puedo hacerlo ahora, verdad? Sí. Ya. Magistrada, el artículo 458 del Código Procesal Penal permite al tribunal suspender el procedimiento en casos de enajenación mental cuando existe antecedentes que permiten presumir precisamente esta inimputabilidad. Es del caso, su señoría, que esta defensa se entrevistó tanto el día de ayer como el día de hoy con el imputado y pudo advertir ciertos comportamientos de carácter errático y que no se condicen con una persona que se encuentra en una situación normal, de acuerdo al uso de sus facultades mentales. Claramente no soy un experto en esta materia y es en ese sentido, señoría, que busqué e indagué con algún familiar que pude en concreto ubicar, en este caso a su hermano. Su hermano, su señoría, don Sebastián, me envió a mi correo electrónico un carnet que tiene mi representado, el cual da cuenta de que es paciente y que tiene diagnosticado hace bastante tiempo atrás epilepsia, su señoría. Ese es el diagnóstico que tiene mi representado, la enfermedad que sufre. ¿Ya? Le consulté además, y lo hago transparente en ese sentido con el Ministerio Público, de si mi representado mantenía algún tipo de tratamiento de orden psiquiátrico, además de esta epilepsia, y me señala que desconocer esta información, es decir, no mantendría ficha clínica en los recintos de salud mental de la región. En ese sentido, su señoría, y también consultaba esta información con mi representado de no mantener antecedentes psiquiátricos, es importante, su señoría, destacar dos cosas. Lo primero es la relevancia de, el hecho de tener un diagnóstico o de sufrir de la enfermedad de la epilepsia. En primer lugar, su señoría, porque viene sabido por los intervinientes, ya sea los que defendemos, los que persiguen y los que juzgan, que los informes psiquiátricos, su señoría, normalmente, y lo digo normalmente porque lo he visto y lo hemos visto, es un ítem al realizar la pericia respectiva que se señala en ella si el paciente, si la persona evaluada ha sufrido o no de epilepsia. Señoría, este es un elemento que es considerado normalmente por estas pericias toda vez que es un factor indiciario de una patología mental, en particular de la esquizofrenia. En ese sentido, y básicamente buscando en internet uno puede llegar a esta información, además de lo que ve en las pericias, que se señala que aquella persona que sufre de epilepsia tiene 8 probabilidades más de una persona normal de sufrir de esquizofrenia. En ese sentido, su señoría, considerando que también existen otras patologías psiquiátricas de la epilepsia que son como comorbilidad de enfermedades psiquiátricas, como puede ser incluso una psicosis epiléptica, considerando la dinámica del hecho que se le formuló, se le comunicó a mi representado el hecho de padecer de epilepsia, entendemos, su señoría, que esta circunstancia es un antecedente que el tribunal puede considerar para suspender el procedimiento y que mi representado sea evaluado psiquiátricamente por la unidad psiquiátrica respectiva. Es del caso, señala su señoría, que el artículo 458 del Código Procesal Penal exige antecedentes. No exige un informe previo, precisamente es para ello que se suspende el procedimiento, para que se haga la pericia respectiva. No exige, su señoría, antecedentes calificados, como sí lo hace el legislador en otras circunstancias distintas. En este caso, únicamente exige antecedentes. Y en ese mismo sentido lo ha entendido incluso la jurisprudencia de nuestros tribunales. Cito el fallo de la Corte Suprema 50.541 del año 2020, en que se trata de una imputada, en ese caso, señoría, que también carecía de cualquier antecedente psiquiátrico. A la fecha, una imputada de 26 años, que era profesional, no tenía ningún tipo de morbilidad ni algún antecedente médico alguno, pero en aquella causa, su señoría, fue precisamente evaluada al ingresar al recinto penal, y un médico, que no es ni siquiera psiquiatra, su señoría, dio cuenta de esta circunstancia de padecer de algún tipo de anomalía mental, y en base a ese informe la defensa solicitó en esa oportunidad la suspensión del procedimiento, el tribunal la rechazó, y fue en materia de un recurso de amparo, en que la Corte de Apelación del Paraíso también lo rechazó, pero fue la Corte Suprema quien acogió la acción de amparo,
precisamente adoptando esta noción amplia que permite al tribunal conocer del informe de facultades mentales respectivos, y en este caso entendemos que existe un antecedente que es esta epilepsia que sufre mi representado. Si lo estima necesario el Ministerio Público, cuento con este documento en formato digital, el carnet de atención de mi representado en el centro Aviador Acevedo. Por lo expuesto, señoría, pido se suspende el procedimiento para efectos de que se pueda realizar la pericia psiquiátrica respectiva. En nada afecta la persecución penal, a las finalidades del procedimiento también, evidentemente, medidas cautelares que, derechamente, magistrado, si el Ministerio Público y el Tribunal lo acoge, se podrá debatir en su caso la internación provisional, pero su señoría, nada afecta a las finalidades del procedimiento, que se suspenda este para que sea objeto de la pericia psiquiátrica respectiva. Esa es la petición de la defensa. Señora fiscal. El Ministerio Público se va a oponer a lo solicitado por la defensa. Entiende que el antecedente que se ha invocado en esta audiencia para solicitar la suspensión del procedimiento no es suficiente. El legislador es claro al establecer que son antecedentes los que se exigen, pero sí antecedentes que permitan presumir al tribunal en esta instancia procesal que efectivamente existe una inimputabilidad por enajenación mental, y entiende que el hecho que existe un certificado de que él mantiene una enfermedad, que es una epilepsia, que no dice relación con una enajenación mental, entonces no se cumple con los requisitos del artículo 458 del Código Procesal Penal, y en base a eso voy a oponerme a lo solicitado por la defensa. Visto yo los intervinientes, el tribunal resuelve. Primero, que la defensa ha solicitado la suspensión del procedimiento en los términos del artículo 458 del Código Procesal Penal por los antecedentes que invoca. Segundo, que por su parte el Ministerio Público se opone por los antecedentes que también indica. Tercero, que a la luz de los antecedentes expuestos, teniendo presente que el único antecedente con el que cuenta la defensa para solicitar la suspensión del procedimiento es una carnet de atención por una epilepsia, entendemos que esto no es suficiente para presumir en los términos del artículo 458 del Código Procesal Penal una enajenación mental. En los términos de dicho precepto legal, entendemos que dicho antecedente no es suficiente para estimar que efectivamente pueda la epilepsia tener algún tipo de consecuencia en las aptitudes mentales del imputado, por lo que se niega lugar a la solicitud planteada por la defensa en cuanto a la suspensión del procedimiento. Señora fiscal. Magistrado, el Ministerio Público va a solicitar se decrete la prisión preventiva del imputado, para lo cual voy a pasar a exponer los antecedentes, tanto para acreditar el hecho por el cual ha sido formalizado, y también los antecedentes que acreditan la participación del imputado en los mismos. En primer término, magistrado, en la carpeta investigativa se contiene un parte de denuncia número 177, confeccionado por Carabineros de la Tenencia del Belloto, de fecha 25 de enero del año 2022, en el cual el denunciante, don Eduardo Lagos Hernández, concurre hasta Carabineros, denunciando lo siguiente. Denuncia esta persona por homicidio consumado en contra de su hijo, Eduardo Andrés Lagos González, agregando él que el día de hoy, el 25 de enero del presente año, a las 8 horas recibió un mensaje de WhatsApp por parte de su hijo, quien quería saber la hora de ingreso a su trabajo, ya que él también tenía que ir a la comuna de Viña del Mar, donde trabaja el denunciante, señalando que ellos se iban a juntar en el domicilio del denunciante para así ambos dirigirse hasta el paradero de locomoción colectiva. Durante el trayecto desde la comuna de Quilpué hasta la ciudad de Viña del Mar, el imputado confiesa a su padre que hace ya 3 días a la fecha mantiene una persona fallecida en su domicilio, específicamente en el interior de una lavadora, la que se encuentra situada en el interior de una bodega en su domicilio, solicitándole además su automóvil para así deshacerse del cuerpo. Confesión que dejó en estado de shock al denunciante, quien descendió del bus en Avenida 1 Norte de la comuna de Viña del Mar, separándose así de su hijo, quien continuó el recorrido. En base a lo antes indicado, el denunciante se trasladó hacia su trabajo, habló con su jefe, solicitando permiso para devolver hacia su domicilio,
y concurrió a hablar con su esposa y con su otro hijo, en quienes en forma inmediata lo incentivaron para efectuar la denuncia, concurriendo hasta Carabineros de la Tenencia del Belloto. Con esa información se concurre hasta el domicilio, autorizando el ingreso el padre del imputado, que mantenía llaves, puesto que dicho domicilio era de propiedad de los suegros del denunciante, donde vivía su hijo, el imputado, ingresando al lugar con personal de Carabineros, quienes pudieron verificar que efectivamente en el patio trasero del inmueble, en una bodega, donde había una lavadora, se mantenía un cuerpo de una persona de sexo masculino, fallecida, con signos evidentes de una agresión. Por lo cual se dio cuenta al fiscal de turno, quien instruyó la concurrencia personal de la Brigada de Homicidios al sitio del suceso. En base, bueno, consta además la declaración prestada por el denunciante, quien es padre del imputado, con lectura de derechos del artículo 302 del Código Procesal Penal, y además la entrada de registro al inmueble habitado por el imputado, donde fue encontrada la víctima. Se adjunta además al parte el certificado de nacimiento de la víctima, Diego Ignacio Vara Rodríguez, RUN 20.611.499-1, nacido el 14 de septiembre del año 2000. Ante la concurrencia de la Brigada de Homicidios de Valparaíso al sitio del suceso, se efectuaron las siguientes diligencias, que fueron informadas a través del informe policial número 713 de fecha 26 de enero del año 2022, donde se da cuenta que se comunica telefónicamente el fiscal de turno, Víctor Otero, solicitando la concurrencia de la brigada especializada hasta calle Atahualpa 282, sector Belloto Norte, comuna de Quilpué, ya que había una persona fallecida. Al concurrir el equipo policial, se entrevistan, primero verifican, como dice el informe, la existencia de un cuerpo que correspondía a la víctima en el interior de una lavadora. Se le toma declaración al denunciante don Eduardo Lagos Hernández, a quien también se le nuevamente lee los derechos respectivos al tratarse del padre del imputado, y que reitera lo ya indicado ante funcionarios de Carabineros, pero es más específico al indicar cómo toma conocimiento del hecho, lo que voy a pasar a leer. Dice: hoy, refiriéndose al día 25 de enero, a las 7:16 horas, Eduardo me envió un mensaje por WhatsApp desde su número, preguntándome a qué hora saldría a mi casa, contestándole que como a las 8, preguntándole para dónde iba y me contestó: ahí te cuento. Tras ello, llegó a las 7:49 horas a mi casa y nos fuimos al paradero para tomar la micro a Viña del Mar. Mientras íbamos caminando hacia el paradero, Eduardo me dice: tengo 6.000 pesos para echarle benzina al auto. Ante lo cual le pregunto: ¿para qué benzina? Respondiéndome: porque en la tarde debo botar una lavadora que está en la casa. Y yo le digo: déjala afuera, y cuando pase el aseo se la lleva. Pero Eduardo me contestó: pero tiene que ser en la tarde, sí o sí. Y ahí él iba a parar la micro que venía, y yo le dije que no lo hiciera, porque no entendía lo que me estaba diciendo. Entonces le pregunté derecha y firmemente: ¿qué pasa? Respondiéndome: lo que pasa, papá, es que se metieron 2 personas a la casa, y uno de ellos sacó un cuchillo para atacarme, y yo respondí. Uno de ellos salió arrancando, y el otro me puso unas puñaladas, defendiéndome porque era él o yo. Entonces le dije, muy asombrado de lo que escuchaba: ¿pero cómo, Andrés? ¿Por qué no llamaste a Carabineros si fue en defensa propia? Porque si estás en tu casa y se meten y les haces algo, sería en defensa propia. Y ante ello, Eduardo me contestó: papá, esto fue hace 3 días y lo tengo en la lavadora. Por eso es que necesito deshacerme de la lavadora.
Al escuchar eso, quedé en shock. Lo único que atiné fue a decirle que fuera a Carabineros a entregarse. Llegó una micro y nos subimos, sentándome, mientras que él quedó de pie. Por ende no pudimos seguir hablando y nos trasladamos a Viña del Mar. Al bajarnos en 1 Norte, en Los Abetos, le dije que me dejara pensar porque no sabía qué hacer. Entonces se despidió de mí y se fue caminando hacia la Plaza Miraflores. Llegué a mi oficina ubicada en 1 Norte y cuando llegó mi jefe, don Luis Cortés, se acercó diciéndome cosas del trabajo, pero no sabía de qué me hablaba por estar aún helado por lo que había escuchado. Y sin más le dije lo que Eduardo me había contado. Me dijo que lo sentía y me preguntó qué pensaba hacer y le dije que iba a entregar a Eduardo a Carabineros. Tras ello regresé a mi casa y al bajarme en el paradero 14X fui al trabajo de mi hijo Sebastián y le conté lo que pasaba, llegando a la conclusión que había que entregarlo. Me trasladé a mi casa solo y al llegar vi la cara de mi esposa y le conté que Eduardo había matado a una persona. Tras 5 minutos de haber llegado, llegó Eduardo y comenzó a recriminarme cosas a mi señora, gritándole que nunca lo quiso, mientras fue a buscar ropa que tenía en una pieza y se fue, sin volver a tener contacto con él. Llegó Sebastián y los tres con mi señora fuimos a denunciar el hecho a la tenencia del Belloto a las 13 horas. Finalmente con Carabineros fuimos a la casa de calle Atahualpa y Carabineros ingresó con llaves que les facilité y tras unos minutos salieron y me mostraron mediante un celular de uno de los funcionarios policiales la fotografía de un muchacho y me preguntaron si lo conocía y al verlo les dije que sí, pues era un joven a quien conocía de niño por el nombre de Diego, el cual creció con mis hijos en la vecindad y ahí dijeron que la cédula de identidad de este muchacho estaba en el interior de la casa de mi hijo. De Diego sabía que se juntaba con Eduardo, desconociendo si tenían algún problema entre ellos o algo más. Posteriormente, magistrado se le toma declaración al hermano del imputado, Sebastián Ignacio Lagos González. También se le hace lectura de sus derechos por la relación familiar que existe entre ellos. Y él le indica lo siguiente. Respecto a los hechos que se investigan, que tienen relación con el hallazgo de una persona fallecida en el interior del inmueble que utiliza mi hermano, lugar en el cual él vive solo hace un año aproximadamente, ubicado en calle Atahualpa 282, Belloto Norte, comuna de Quilpué, puedo indicar que el día de hoy mi papá fue a mi lugar de trabajo a eso a las 10:45 horas y me comenta, tengo un problema con tu hermano, diciéndome que mi hermano había asesinado a una persona y que lo tenía en la casa, y que lo había matado ya que esta persona había ingresado a la casa para robar, y lo hizo en defensa propia. A lo cual le dije a mi padre que mi hermano se debía entregar si había sido en defensa propia y que debía demostrar que era así. Pero mi padre me dijo que no sabía qué hacer, ya que estaba en shock, y le aconsejé que él debía denunciar a mi hermano, ya que al saber esta información era necesario darle aviso a Carabineros y a la PDI. Luego de la conversación que tuve con mi padre en mi lugar de trabajo, él se fue a la casa a contarle lo que sabía mi madre. Y pasado unos 10 a 15 minutos, me fui de mi trabajo a la casa de mis padres, lugar en el cual al llegar veo a mis padres llorando sin saber qué hacer. Y en ese lugar se encontraba mi hija de 7 años, a la cual la trasladó a la casa de su madre. Luego regresa al domicilio de sus padres. Le dije a ellos que debíamos darle cuenta a Carabineros, ya que mi hermano no se había entregado y nosotros no podíamos ocultar la información que sabíamos. Posteriormente, personal de Carabineros llegó hasta el domicilio que utilizaba mi hermano, y realizaron su procedimiento. Quiero hacer mención que el día sábado 22 de enero mi hermano fue hasta mi lugar de trabajo a eso de las 16 horas y me pidió un chip de celular y le pasé uno de la compañía WOM o Movistar, no recuerdo bien. Posteriormente, el día de ayer, me habló por WhatsApp y me dice que le transfiera 1.000 pesos porque quería comprar un plan de teléfono y necesitaba ese monto de dinero y ese mismo día fue a almorzar a la casa de mis padres. Respecto al paradero, lo desconocía. Quiero agregar que Carabineros además sacó un carnet desde las vestimentas de la persona fallecida y mi papá lo conoce como el Diego o Dieguito, a quien conocemos desde niños ya que jugábamos en el barrio. Posteriormente se le toma declaración a un tío por parte materna de la víctima, don Cristian Alexis Rodríguez Saldivia.
indica que es tío materno de Diego Ignacio Varas Rodríguez, de 21 años de edad. Puede señalar que él se encontraba sin trabajo, pero estaba empezando su vida laboral, dedicándose a lo que le saliera. Él es un joven tranquilo, a veces tomaba su trago y fumaba marihuana, pero como la mayoría de los jóvenes de hoy, en ningún caso es delincuente o maleante. De hecho, yo aún lo veía como un niño, ya que tenía ese aspecto. Él medía alrededor de 1,60 m. El pasado domingo, mi sobrino salió en la mañana a jugar a la pelota, y esa fue la última vez que supimos de él. Hoy en la mañana, al no tener noticias de él, hicimos la denuncia en la PDI y en la tarde en Carabineros. La última conexión en WhatsApp de Diego fue el domingo a las 12:41. Mientras estábamos en Carabineros en la tarde poniendo la denuncia, llegó una información por redes sociales de que mi sobrino estaba fallecido al interior de una lavadora en la casa de los abuelos de Andrés. Este último es un vecino de Diego y se puede decir que son amigos, ya que a veces fumaban sus pititos juntos. Según lo que me dijo mi hermana, mamá de Diego, ayer había visto a Andrés y le preguntaron por Diego y él respondió que no sabía de él, pero que lo había visto, que se andaba consiguiendo una parrilla porque se iba de campamento. Después se informa que, según la carátula del protocolo de autopsia del Servicio Médico Legal de Valparaíso, la causa precisa de muerte de la víctima es traumatismo cráneoencefálico por arma cortante y punzante. Se adjunta este informe policial, el informe científico técnico del sitio del suceso, al cual concurrió la Brigada de Homicidios de Valparaíso, de Policía de Investigaciones. Se identifica al fallecido efectuándole un peritaje dactiloscópico realizado por la perito Carol Pérez Rivera, dando cuenta a través del cotejo de sus huellas la identidad de la víctima Diego Ignacio Varas Rodríguez, nacido el 14 de septiembre de 2000, de 21 años de edad. La posición y ubicación del fallecido, el cadáver se encontraba en posición genupectoral al interior de una lavadora de 45 centímetros de diámetro y 70 centímetros de altura, en un cuarto destinado a bodega, el cual se encontraba orientado de sur a norte, encontrándose a 220 centímetros de la pared norte y a 34 centímetros de la pared oriente, en el domicilio del imputado. Aquí quiero exhibir las fotografías de cómo fue encontrado el cuerpo, pero voy a solicitar por protección a la víctima y a sus familiares que no sean exhibidas. La transmisión a objeto de poder compartir pantalla, don Igor. Basta con que dé la instrucción. Aviso de inmediato. Continúe nomás, señora fiscal. Magistrado, también en la parte posterior cervical hay heridas cortantes lineal, hay 2 heridas cortantes lineales, y en la parte posterior lateral derecha hay una herida cortante regular también. En cuanto a la otra parte del cuerpo de la víctima, hay en el conducto anal laceraciones leves externas. Y en las extremidades inferiores hay heridas escoriativas que abarcan una región de 4 centímetros por 1,2 centímetros.
Fenómenos cadavéricos, data y causa posible de muerte. Se indica por la Brigada de Homicidios de Policía de Investigaciones de Valparaíso. Temperatura corporal disminuida al ambiente, signos de deshidratación en ambos globos oculares, livideces fijas de acuerdo al decúbito, rigidez en regresión completa, data de muerte de 36 a 48 horas, siendo su causa probable de muerte traumatismo cráneoencefálico, corto penetrante en región cervical, homicidio. También, magistrado, se efectuó por la Brigada de Homicidios de Valparaíso la inspección ocular del sitio del suceso, del inmueble ubicado en calle Atahualpa 282, sector Belloto Norte, comuna de Quilpué, donde en cuanto a la interior de la bodega, donde fue encontrada la víctima, se indica la posición nuevamente en que fue esta encontrada. Se indica además que en el costado oriente del mencionado antejardín, a 2,34 metros de la línea de edificación del inmueble y a 1,76 metros del límite oriente, se observa un cuchillo con mango de madera, con una hoja de metal de 7 centímetros y un largo total de 16 centímetros, el cual fue incautado y levantado para su posterior pericia. El acceso principal cuenta con una puerta de madera color café oscuro, la cual es de una hoja abatible hacia el interior. Da cuenta de un sistema de pestillo por medio de llave, no observándose signos de fuerza en el lugar. En el interior del inmueble se observa que este inmueble cuenta con un living comedor, con un piso de madera, café, donde se observa un sillón en su costado oriente y bajo este se observa una mancha pardo rojiza que impresiona como sangre en una superficie de 80 centímetros por 57 centímetros, las cuales fueron fijadas fotográficamente. Cabe ser presente que sobre la mesa de centro se encontraba un aparato celular marca Huawei, color azul, con su pantalla fracturada, el cual también fue fijado y levantado para el peritaje respectivo. Dentro de una habitación, la habitación principal, se observa un colchón de 2 plazas, el cual se encontraba con contacto directo al piso del inmueble, en el cual se observan diversas prendas de ropa masculino y una de sus ventanas en la pared sur fracturada. El dormitorio contiguo, en su pared norte se observa un closet antiguo de madera en cuyo interior se encontraba una mochila, la cual mantenía una polera blanca con diseños de colores en sus mangas, marca FSP, talla XS, la cual se encontraba con impregnaciones de manchas pardo-rojizas en su parte anterior, superior e inferior. Además, se visualizan 3 sillas, las cuales se encuentran apoyadas en la pared oriente de la habitación, observando que sobre una de ellas se encontraba una almohada color celeste, la cual mantenía una mancha color pardo rojizo que impresiona sangre, la cual fue fijada también fotográficamente. Y también se efectuó el levantamiento correspondiente para el envío al laboratorio. En la tercera habitación se observa en su puerta de acceso diversas manchas pardo-rojizas, las cuales tienen escurrimiento conforme a la gravedad. De la misma manera, en el piso de la mencionada habitación se observan manchas pardo-rojizas asociadas a goteos, mientras que en la pared norte se observan manchas pardo-rojizas realizadas por proyección. En el patio posterior del inmueble se logra observar en un espacio destinado al resguardo del balón de gas del inmueble, en una especie de cajón, una mochila de color negro, la cual en su interior tiene diversos documentos de la víctima, tales como cédula de identidad, tarjeta de cuenta RUT Banco Estado, además de prendas de vestir de la víctima y el calzado faltante de uno de sus pies.
ese es el informe que se entregó por parte de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, magistrado. En cuanto al informe preliminar entregado por el perito legista don Ricardo Restrepo, del Servicio Médico Legal de Valparaíso, tenemos solamente un preinforme que envía por correo electrónico a esta fiscal. Informa los detalles relevantes del caso. Se trató del cadáver de un hombre joven con múltiples signos externos de trauma e indicios de actividad sexual coital anal. Las heridas letales fueron ocasionadas por arma cortopunzante con extremo afilado y puntiagudo y el cuerpo del arma de forma cuadrangular, tal como lo demuestra el hallazgo de dos lesiones patrón perfectamente cuadrangulares en la escama del hueso temporal izquierdo. Se pudo comprobar entonces que con esta arma se perforó la cavidad craneana, ocasionando lesiones letales en la masa encefálica. También se halló un orificio amplio en la piel de la zona ocular izquierda. La trayectoria de este orificio es muy profunda y lacera el cerebro y el tallo cerebral. También hay gran cantidad de heridas por arma cortante que abarca la mayor parte de la cara y del cuello, ocasionando lesiones penetrantes al cuello que necesariamente provocaron hemorragia abundante en la escena primaria. La muerte se produce por las lesiones cerebrales y el tallo ya descritas. Se encontró leve enrojecimiento de algunas zonas de la piel del glande y del cuerpo del pene, que son compatibles con sexo oral, posible sexo oral con irritación de la piel por saliva. El orificio anal está ampliamente dilatado y aunque está descrito que la dilatación post-mortem del esfínter puede ocurrir, no puede descartarse que haya ocurrido penetración anal pre-mortem por pene erecto objeto romo. El hecho de que las lesiones estén concentradas en la cabeza y el cuello se denomina en ciencia forense como fenómeno de overkill, que significa muchas más heridas que las necesarias para producir la muerte y suelen ser reflejos de intensa carga emocional, ira u odio del agresor, especialmente si se localizan en la cara y cuello, que son zonas anatómicas que representan la personalidad de la víctima. La teoría forense del caso: el agresor discute con la víctima, le apuñala y también la ataca con punzón afilado, ocasionándole heridas vasculares graves y heridas letales en la masa encefálica y el tallo cerebral. El agresor habría penetrado oral y analmente a la víctima con su pene. Había evidencia física abundante que demuestra homicidio y muy probablemente coito anal y oral por parte del agresor. Los hallazgos demuestran el uso de dos armas distintas, punzón y cuchillo, y se tomaron las muestras respectivas al cuerpo de la víctima. En cuanto, además, magistrado, extracto, filiación y antecedentes del imputado no mantiene anotaciones pretéritas, y esos son los antecedentes para acreditar los presupuestos materiales de la solicitud de medida cautelar. En cuanto a la necesidad de cautela, magistrado, el Ministerio Público entiende que la libertad del imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad, teniendo presente que el día de hoy ha sido formalizado por un delito, uno de los delitos más graves de nuestro ordenamiento jurídico, un homicidio calificado, previsto sancionado en el artículo 391, número 1 del Código Penal, específicamente con la circunstancia calificante del ensañamiento. Delito que tiene una pena muy alta, específicamente, es un presidio mayor en su grado máximo a presidio ya que, bien sabemos, el bien jurídico protegido en este delito es la vida. Y por lo tanto se le atribuye por parte del legislador una pena muy alta, es un delito, es un crimen, y por lo tanto entiende el Ministerio Público que la libertad del imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad,
y que solo la prisión preventiva de este podría asegurar el bien jurídico que protege el legislador y la necesidad de cautela establecida en los casos en que se solicita la prisión preventiva. Independiente, magistrado, de que el imputado no mantenga anotaciones pretéritas, como ya indiqué, la pena atribuida al delito es una pena muy alta, no podría acceder a ninguna pena sustitutiva y por lo tanto también existe un evidente peligro de fuga de parte del imputado. En base a esos antecedentes, magistrado, y a la necesidad de cautela ya antes indicada, es que el Ministerio Público va a solicitar se decrete la prisión preventiva. Don Hugo tiene la palabra. Gracias, magistrada. Magistrada, primero, en cuanto a los presupuestos del artículo 140 del Código Procesal Penal, cuestionamos la existencia de la necesidad de cautela relativa a la letra C del artículo 140 del Código Procesal Penal, y desde ya, magistrado, esta es la petición principal de la defensa, por no existir necesidad de cautela. Pero sin embargo, magistrada, también voy a cuestionar de forma breve los presupuestos de la letra A y B del citado artículo. Primero, respecto de la letra A, magistrado, en cuanto únicamente a la calificación jurídica que le otorga el Ministerio Público de homicidio calificado. En ese sentido, la calificante del número 4 del artículo 391 exige, su señoría, dentro de los elementos típicos que se persigue por parte del ejecutor, aumentar el dolor en forma deliberada, magistrado, o que cause un dolor inhumano. En ese sentido, señoría, no se pueden excluir el tipo de lesiones que presenta el occiso, la víctima en este caso, como aquellas necesarias, señoría, que causaron la muerte, es decir, son lesiones de tipo homicida. No cuenta, su señoría, prueba alguna el Ministerio Público en esta audiencia para dar cuenta de que las lesiones hayan causado un dolor de forma inhumana. Son las lesiones, su señoría, necesarias para, en este caso, haber terminado con la vida de la persona fallecida, lamentablemente. En ese orden de ideas, entendemos que no concurre la calificante, sin perjuicio de que el tribunal pueda considerar que concurre un homicidio simple. Siguiendo esa línea, su señoría, la letra B del artículo 140 del Código Procesal Penal, la participación, lo cierto es que se funda esta, de acuerdo a los antecedentes de la carpeta investigativa, en las declaraciones que otorga o entrega ante la policía el padre de mi representado, quien vendría a ser una especie de testigo de oída, y el hermano, sería un testigo de un testigo de oída. Así las cosas, no existe ninguna prueba certera, directa, científica, que logre acreditar que mi representado tuvo participación en estos hechos. Ahora, yendo ya derechamente a la necesidad de cautela, como se expuso antes, señoría, por el Ministerio Público, mi representado no tiene antecedentes penales, no tiene ningún tipo de antecedentes penal, jamás ha estado privado de libertad. En ese sentido, señoría, la prisión preventiva se instituye en este caso como una pena anticipada. Se trata de una medida de última razón. Todas las reformas que ha experimentado el Código Procesal Penal en esta materia, relativas a medidas cautelares personales, la ley de agente corta antidelincuencia, han invertido en este caso el paradigma original de la reforma procesal penal del año 2000, donde la prisión preventiva era considerada la última razón. Dentro de las medidas cautelares personales, pasando a ser considerada como la primera respuesta al sistema ante determinada clase de delito, como podría ser este delito que se le imputa a mi representado, perpetúa en este caso, señoría, la garantía de esta malpraxis judicial en perjuicio de los imputados. Por ello entendemos que mientras rige la presunción de inocencia que ampara a mi representado, contemplada en el artículo 11, número 1 de la Declaración de Derechos Humanos, y considerando también argumentos de tipo constitucional, el artículo 19, número 7, letra D de la Constitución, señala que nadie puede ser arrestado o detenido sujeto a prisión preventiva, sino en su casa o en lugares públicos. Es decir, el propio legislador constitucional estableció un orden de prelación respecto del lugar donde se debe cumplir una medida cautelar. Y en este caso, la prisión preventiva, considerando los antecedentes médicos de mi representado que fueron expuestos precedentemente, solicitamos sea cumplida la medida cautelar en libertad. Por ello, magistrado, la defensa propone una medida cautelar de arresto domiciliario total, un subsidio, el evento que el tribunal considere que existe un peligro de fuga. Pedimos se fije una caución suficiente para garantizar su comparecencia a los actos del procedimiento. No olvidar, su señoría, la petición previa que realizó la defensa en torno a su imputabilidad a efectos de que sea realizada una pericia,
Señoría, esta información incluso circuló en los medios de prensa en torno a una eventual esquizofrenia. Lo cierto es que esta defensa intentó recabar ese antecedente, no logramos llegar al mismo, pero existen los medios de prensa, de hecho en las publicaciones del día de hoy, en el periódico La Estrella señala que mi representado tendría antecedentes de esquizofrenia. No logré llegar directamente a esa información, magistrada, pero es un antecedente que se debe tener en consideración para decretar la medida cautelar tan intensa como la que está pidiendo el Ministerio Público. ¿Algo más, señor fiscal? La magistrada. Visto yo los intervinientes, el tribunal resuelve primero que el Ministerio Público ha solicitado la medida cautelar de prisión preventiva por estimar que la libertad del imputado constituye en peligro para la seguridad de la sociedad por los antecedentes que expone y que sean expresamente reproducidos. Segundo, que por su parte la defensa se opone a la medida cautelar solicitada, especialmente en lo que dice relación con las letras A, B y C del artículo 140 del Código Procesal Penal. Oponiéndose entonces a la misma. Tercero, que en lo que dice relación con las letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal, el tribunal entiende que existen antecedentes que permiten justificar la existencia del delito por el cual ha sido formalizado el imputado. Esto es un delito de homicidio calificado, toda vez que de acuerdo a los antecedentes que han sido expuestos por parte del Ministerio Público, se da cuenta no solo de la causa de muerte de la víctima en cuanto a haber sufrido traumatismo cefalocraniano con arma cortopunzante y la intensidad y profundidad de tales lesiones, especialmente la ocular, que finalmente penetra y daña la masa encefálica de la víctima. Se ha dado cuenta por parte del Ministerio Público del informe preliminar que da el Servicio Médico Legal respecto de la causa de muerte del imputado y también de las múltiples lesiones que no son lesiones necesarias para causar la muerte, que no son lesiones que puedan estimarse directamente como las lesiones homicidias, que dice relación con todas las lesiones que la víctima registra en su rostro. Detalladamente el Ministerio Público dio cuenta de todas las lesiones cortopunzantes que la víctima tenía en su rostro, 9 o 10 al menos en cada una de sus región oval en el rostro, en la hemicara izquierda y en la hemicara derecha. Tales lesiones, efectivamente, tal como se dio cuenta por parte del Ministerio Público, en cuenta de un ensañamiento por parte del autor de los hechos, más allá de las lesiones profundas que causan o que son causales de la muerte y que provocan en definitiva el traumatismo encefalocraniano por cortopunzante con daño de la masa encefálica, que son precisamente aquellas dos lesiones y la lesión ocular, la que en definitiva provocan la muerte de la víctima. De esa perspectiva entendemos que de acuerdo a los antecedentes que han sido expuestos por el Ministerio Público en esta audiencia existen antecedentes que permiten justificar la existencia del delito por el cual ha sido formalizado el imputado. Esto es un delito de homicidio calificado. En cuanto a la letra B del artículo 140 del Código Procesal Penal, el tribunal entiende que existen antecedentes suficientes para presumir fundadamente la participación del imputado en los hechos que se investigan. La defensa indica que los antecedentes dicen solamente relación con la denuncia realizada por el padre, quien sería un testigo de oídas, y de su hermano. Lo cierto es que no son los únicos antecedentes por los cuales el Ministerio Público indica que el autor del homicidio sería precisamente el imputado. Si bien es cierto que esto se inicia con una denuncia realizada por parte del
padre del imputado, lo cierto es que en dicha primera declaración y denuncia, el padre del imputado da una serie de detalles respecto de las circunstancias y de cómo se encuentra el occiso aún antes de que los funcionarios policiales ingresen al lugar. Efectivamente, el padre del imputado cuenta que se tomó conocimiento de que su hijo tenía un cadáver humano en su domicilio al interior de una lavadora. Con esos antecedentes, los funcionarios policiales concurren al sitio del suceso, concurren al domicilio del imputado y ingresando con las llaves encuentran efectivamente al occiso al interior del domicilio del imputado y en las condiciones o en el lugar que precisamente el denunciante indica se encontraban. Se da cuenta de todas las manchas de este elemento pardo rojizo, tanto debajo del sillón como en el dormitorio del imputado, lo que da cuenta precisamente de antecedentes que permiten presumir fundadamente la participación del imputado en los hechos que se investigan. Y en cuanto a la letra C del artículo 140 del Código Procesal Penal, el tribunal entiende que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, toda vez que, como se ha dado cuenta, si bien este no cuenta con antecedentes prontuariales en su extracto de filiación y antecedentes, ha sido formalizado por un delito de los más graves de los establecidos en el ordenamiento jurídico chileno, que efectivamente se ha puesto, ha sido formalizado por un delito de homicidio que tiene una pena de crimen, bastante alta, que atentó contra, o que atenta contra la bien jurídico protegido vida, que es de uno de los más valorados por el ordenamiento jurídico y por la sociedad también. Entendemos que, teniendo en consideración además que el ilícito tuvo lugar en el interior del domicilio del imputado, no es sostenible sostener que se pueda cumplir alguna medida cautelar en el domicilio del imputado y que esto sería suficiente para asegurar el peligro que constituye la libertad del imputado para la sociedad. De esa perspectiva, se hace lugar a la solicitud planteada por el Ministerio Público y se decreta la medida cautelar de prisión preventiva respecto del imputado. Señora fiscal, plazo de cierre de investigación. Magistrado, el Ministerio Público va a solicitar un plazo de 120 días. Existen pericias que se demoran y teniendo presente que hay varias muestras que han sido levantadas tanto del sitio del suceso como del cuerpo de la víctima que deben ser comparadas, y en base a eso voy a solicitar un plazo de 120 días. Don Hugo. Estamos de acuerdo con el plazo, magistrado. Se fija plazo de cierre de investigación de 120 días a contar de esta fecha de ese orden de ingreso al complejo penitenciario de la ciudad de Valparaíso. ¿Sí? Sí, previo a la orden de ingreso voy a solicitar, sin perjuicio de lo que resolvió el tribunal en cuanto a la suspensión del procedimiento, solicito al tribunal se sirva a oficiar a Gendarmería de Chile para efectos de que mi representado, dos cosas. Lo primero, atendido que sufre de este diagnóstico de epilepsia, pueda recibir el tratamiento médico necesario, requiere de pastillas que toma a diario, y en ese entendido, magistrado, para que pueda ser objeto de tratamiento del mismo y no sufra descompensación. Eso como primera parte. Y una segunda petición, magistrada, dice relación con que se dé orden de ingreso al módulo 117 para efectos de que ingrese al hospital penal y pueda ser periciado por la unidad psiquiátrica del Hospital del Salvador que se encuentra en dicho módulo, o en el evento que no existan camas, entiendo que hay un problema ahí de camas también, pero sin perjuicio de ello, pueda ser evaluado eventualmente para efectos de que sean examinadas sus facultades mentales. ¿Viste algo que señalar, señor fiscal? No respecto de lo solicitado por la defensa, magistrado.
Atendido lo expuesto por el abogado defensor, se ordena en primer término a Oficina de Gendarmería de Chile, objeto de que gestione la medicación del imputado previo acreditación de la epilepsia que sufre y el tipo de medicamentos que debe ingerir, a objeto de que efectivamente se continúe con dicho tratamiento. No se hace lugar a la solicitud planteada por la defensa en cuanto a establecer que debe ingresar al módulo especial, toda vez que, como se indicó, no existen antecedentes de que tenga algún tipo de enajenación mental. Se ordena así, se lleve a cabo pericia respectiva, objeto de determinar las facultades mentales del imputado y si es peligroso para sí o para tercero. De ese orden de ingreso, copia de la presente acta de la Fiscalía de la Defensoría, con lo que siendo... ¿Sí? Sí, lo que pasa es que voy a hacer 2 solicitudes previo a finalizar la audiencia. En primer Ya. término, que se deje sin efecto la autorización de interceptaciones telefónicas que se habían otorgado de manera verbal a los 3 números de teléfono, solamente la interceptación, puesto que ya no es necesaria, que continúe. Eso es uno. Y lo segundo, magistrado, el Ministerio Público va a solicitar se autorice judicialmente la toma de muestras de exámenes corporales al imputado con el objeto de realizar diligencias pertinentes y que dicen relación con la naturaleza del delito por el cual ha sido formalizado, y que esto se realice a través de la Brigada de Homicidios de Valparaíso y laboratorio también de dicha institución. Señor defensor. Sí, bueno, magistrada, a este punto yo lo conversé previamente con mi representado. Si bien me señala, magistrada, que él se encuentra en condiciones de someterse a este tipo de exámenes porque niega particularmente la comisión del ilícito, sin perjuicio de ello, magistrado, yo considero que en esta etapa procesal, atendido que precisamente la defensa ha manifestado que existen cuestionamientos en torno a la voluntad a la capacidad que tiene mi representado, voy a formular oposición a la petición del Ministerio Público, sin perjuicio de que la defensa va a solicitar esta diligencia en el momento, la oportunidad en que tenga claridad respecto de la situación mental de mi representado. Por ello, magistrado, me opongo, considerando que se tratan de exámenes corporales en que se puede ver afectada la dignidad de mi representado, pido se rechace la petición del Ministerio Público, por ahora. Para aclarar, magistrado, por lo indicado por la defensa, es una toma de muestra de hisopado bucal, magistrado, es para efectos de comparación de ADN, no ningún otro tipo de examen. Entendiendo el tribunal que por el momento no se ha acreditado ningún tipo de enajenación mental por parte del imputado y siendo este quien tiene la última palabra respecto de su autorización, don Eduardo, el Ministerio Público está solicitando que se someta a un examen de ADN, lo que significa que con un hisopado bucal le van a tomar una muestra de la saliva. ¿Está de acuerdo? Está en silencio, magistrado. Está en silencio el... Señor gendarme, ¿puede apretar ahí el botón para que tenga... Fue la Francisca para allá. No. Está para el otro lado, parece, del vidrio. Ahí sí. Ahora sí, don Eduardo, ¿está de acuerdo? De acuerdo. Ya. Visto yo los intervinientes, habiendo manifestado expresamente su voluntad el imputado para la realización de los exámenes corporales, entendiendo que en todo caso estos no atentan contra la dignidad del imputado, en atención al tipo de examen que se ha solicitado, se hace lugar a la solicitud planteada por parte del Ministerio Público y se deja sin efecto además las interceptaciones telefónicas otorgadas con fecha 25 de enero del año 2022 respecto de 3 teléfonos. ¿Algo más? No por parte del Ministerio Público. Con lo actuado siendo... ¿Ahora sí? ¿No hubo tampoco? Por parte de la defensa. Con lo actuado siendo las 13 horas 17 minutos se pone término a la presente audiencia.